Este viernes el presidente Boric participará de la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, instancia donde el mandatario buscará, entre otros puntos, abordar la migración irregular que afecta a la región y también al país. Tema que planteó durante su visita la semana pasada a la frontera norte, donde mencionó la necesidad de conversaciones diplomáticas, principalmente con Bolivia y Venezuela, para enfrentar una problemática que es primordial para el gobierno. Vamos a conversar sobre este tema. Para eso nos acompaña el exdirector de Migraciones durante los gobiernos del presidente Sebastián Piñera, Álvaro Belolio. Álvaro, un placer, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Álvaro, lo hemos conversado varias veces. Ahora, en este contexto y con las declaraciones que entregó el presidente, ¿estás de acuerdo con esa mirada sobre particularmente lo que sucede con Venezuela y Bolivia? Porque podríamos entrar con otros países, pero en estos dos casos en particular, que aquí más que nada se necesitan acuerdos diplomáticos bilaterales con respecto para poder abordar este tema de la migración irregular. O sea, efectivamente generar acuerdos con los países que reciben gran parte de los procesos de expulsión u otros es bien relevante. A nosotros nos tocó negociar muchas veces con Venezuela, nosotros llevamos cerca de 8 aviones y eran súper buenos para cambiar las condiciones. Generaban feriados intermedios, no habrían, ponían impuestos adicionales, pero se puede. O sea, hay que hacer una coordinación, hay que hacer un trabajo relevante. Y cualquier acuerdo que facilite o haga más expedito estos procesos de expulsión y personas que, ojo, que llegan en libertad a Venezuela, colaboran en estas condiciones. El tema es que una coordinación en materia migratoria es tremendamente complejo, porque no hay muchos incentivos de los países de origen para recibir. Claro. Un caso súper concreto, Bolivia tenía cerca de 14.000 ciudadanos venezolanos y Chile 500.000. ¿Qué incentivo tiene Venezuela para recibir a los ciudadanos venezolanos que fueron reconducidos o expulsados de Chile, si no hay algo que negociar o algo que ver? Lógico. O sea, es bien relevante qué es lo que está dispuesto a entregar el presidente Boric con respecto a este tema. Y también un segundo punto, yo creo que si bien Venezuela se logran llevar aviones, una buena conversación pendiente, con Bolivia el tema de la reconducción, incluso han salido algunos diputados bolivianos de oposición diciendo que el gobierno boliviano facilita la salida de ciudadanos venezolanos hacia Chile. Acá yo creo que el actor clave es Colombia, porque la gran mayoría del flujo venezolano empieza en Colombia. Y segundo, también se podría lograr un acuerdo intermedio. Por ejemplo, que los aviones expulsados con ciudadanos venezolanos lleguen en avión a Colombia y después crucen en bus hacia Venezuela, y por tierra es bastante más sencillo. Es más sencillo. Y además un país está obligado a recibir a sus propios nacionales, por lo tanto Venezuela no podría negarse a la entrada de estos buses. Claro, tú apuntas a eso, más que obviamente buscar lo que son las vías diplomáticas y de eventuales acuerdos bilaterales con Venezuela, en este caso, hacer de alguna manera un punto intermedio que sería con la propia Colombia en este punto. Sí, en general el gobierno actual tiene buena relación con Colombia. Sí, claro. Los procesos de expulsión con Colombia, o los vuelos son bastante expeditos. Los requisitos que ellos piden son súper razonables. La validación de la identidad, lo que tiene con requisitos sanitarios. Pero, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando nosotros licitamos esos vuelos Sky. Me acuerdo. Entonces, ahí, claro, efectivamente, el costo por avión era cerca de 100 millones, la cantidad de expulsados cerca de 120, entonces el costo disminuía a casi 800.000 pesos por expulsado, no los 2,7 millones. Y, por ejemplo, Venezuela pedía siempre que ellos fueran el último país en hacer escala. Y Colombia, siempre de forma muy, muy coordinada, muy generosa, aceptaba hacer escala intermedia. Ya. O sea, hay Por lo tanto, experiencia hay una en eso. disposición. Hay experiencia en este tema, entonces se ha hecho, yo diría que Colombia es probablemente el país que más colabora en estos temas migratorios. Perú en un tiempo también fue un aliado importante. Hoy hay bastante incertidumbre sobre el tema del gobierno peruano y bastantes transiciones. Pero yo pensaría en avanzar en esa línea. Yo creo que ahí la conversación con Colombia, con Venezuela es relevante. Y yo creo que es más difícil la conversación con Bolivia, que lograr generar los permisos en Venezuela. Ahora, porque también aquí hay un elemento, hablando de lo que sería la expulsión en el caso de Venezuela. Vamos a ponerlo bastante más profundo y complejo, pero tratar de simplificarlo para quienes nos ven a esa hora. La situación de Bolivia va por el tema de la reconducción, una herramienta que entrega la modificación, la nueva ley de migraciones, pero que evidentemente cuando escuchamos al vicecanciller boliviano tiene toda la lógica. La reconducción como norma es de Chile, no tiene una obligación bilateral o internacional en este caso.
tiene bastante lógica en este punto. Recordemos que la reconducción de ciudadanos bolivianos a Bolivia, ahí entiendo que no había problema. Sí, de ciudadanos que no sean bolivianos ser reconducidos a territorio boliviano, hay un punto donde el Estado dice, oiga, pero esa reconducción es de usted, digamos, de Chile. No tiene ningún acuerdo, no hay ningún marco normativo que obligue o que genere una coordinación con Bolivia en este caso. Evidentemente también atendiendo a lo que es la relación diplomática especial o la relación que se tiene especial entre Chile y Bolivia hace tantos años, digamos. No, hay un punto. La reconducción es un proceso donde el extranjero intenta entrar a Chile de forma clandestina y es devuelto al país donde es residente. Claro. O sea, en este caso, no es un venezolano en Chile que se devuelva a Bolivia. Es un ciudadano venezolano residente en Bolivia que intentó ingresar clandestinamente a Chile y no se le permitió el acceso o el ingreso. Es como un poco cuando funciona el aeropuerto, cuando llegan y antes de entrar por Policía Internacional, si a ti no te aceptan el ingreso al país, te devuelven. Claro. O sea, se basó en esa lógica, en ese principio en derecho internacional. Y también el egreso clandestino es un delito en Bolivia. Por lo tanto, además, esta figura colaboraba con las leyes bolivianas. Por supuesto, hay líneas grises. ¿Cuánto se considera reconducción? ¿Cuál es la banda, por ejemplo? ¿100 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros? Y esa definición es compleja. Lo segundo, cuando tú devuelves, la devuelve a las autoridades. ¿Qué pasa si no está la autoridad? ¿Dónde está el paso fronterizo? Entonces, si hay temas de protocolo de control que es relevante. En febrero, cuando empezó este proceso, las primeras semanas, Bolivia sí aceptó reconducir a extranjeros no bolivianos. Okay. Se devolvieron una veintena de ciudadanos, principalmente colombianos, venezolanos y cubanos. Y efectivamente, cuando cambia el gobierno, ellos dicen, queremos juntarnos a conversar con la nueva administración. Y ahí algo que yo encontré inexplicable, a fines de abril, el Ministerio del Interior de la actual administración saca una resolución que prohíbe devolver a extranjeros no bolivianos a Bolivia. Por lo tanto, es el Estado chileno el que no permite devolver a extranjeros no bolivianos a Bolivia, lo que es tremendamente complejo, porque el 93% de los ingresos clandestinos son por Bolivia. O sea, lo que apuntas tú es que finalmente aquí el problema de, insisto, ítem, por ponerlo en ese caso, reconducción a territorio boliviano, viene más bien por la administración chilena que ha limitado el margen que tiene esta herramienta de la reconducción. Efectivamente, esa resolución sigue vigente, yo la encuentro inexplicable, y hay que encontrar ciertas medidas, porque nuevamente la reconducción, hay que imaginarse la figura del aeropuerto. O sea que no se entendería mucho la declaración del presidente Boric en ese caso en el punto con Bolivia. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay un medio que sacó un punto que hacía esa contradicción. ¿Por qué ellos dicen que es culpa de Bolivia cuando es el propio gobierno el que lo impide? Yo creo que acá hay varios temas. Hay temas de voluntad, hay un tema de gestión. Es complejo el control fronterizo. O sea, sí. Es complejo las expulsiones, son complejas las reconducciones. Eso es innegable. Pero acá yo creo que falta bastante en tema de voluntad para hacer cargo y también de alinear y entender que muchos de los que hoy día toman decisiones en materia migratoria que están en la administración pública, hace un año estaban en el Congreso o escribían columnas o hacían campañas para evitar expulsar a quien ingresaba clandestinamente. El asesor en materia de relaciones internacionales del presidente, Carl Figueroa, él fue al Congreso, fue al Senado a decir que ingresar clandestinamente no tenía nada malo, que no debería tener sanción. Entonces, ahí hay un contraste entre la ideología de quienes están asesorando en materia migratoria en la actual administración y la aplicación práctica, porque como salió hoy día en la prensa escrita, por ejemplo, el acceso a colegios y a jardines infantiles y a escuelas en Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama, Antofagasta, está completamente desbordado. Claro, son los efectos, digamos, de esta situación que estamos comentando. Álvaro, tú mencionabas también lo que ha sido parte del análisis en términos del gobierno sobre la situación migratoria. Y aquí también había una crítica a la administración anterior. Quiero preguntarte para tener la versión ahí del exdirector de Migración en ese minuto, con respecto a que, voy a poner la imagen simple, que la escuché en algunos ministros, también en el presidente, que se encontraron con que no había ni siquiera un escáner en el punto de aduana, en lo que es el paso regular, que obviamente aquí el tema hay que verlo desde los pasos fronterizos habilitados y los no habilitados, pero que en términos de recursos, de infraestructura, de hecho, decían, nos encontramos con muy poco
aquí se echaba la culpa a la administración anterior, esto pasa, pero también en términos de lo que fue el anuncio del presidente Boric de una inversión importante justamente para fortalecer lo que es la labor en, insisto, pasos habilitados y en los pasos no habilitados podemos hablar un poquito de lo que es la ley de infraestructura crítica. ¿Cómo se hace cargo de esto, digamos, de esta crítica que hace el gobierno actual? Bueno, el tema de la modernización e infraestructura de pasos fronterizos, yo creo que es un tema bien estratégico. Hay una unidad dentro del Ministerio del Interior que se encarga de esto, de la unidad de pasos fronterizos. En la administración anterior se hizo harto, especialmente en la reinauguración del Paso de los Libertadores. Entonces, ahí efectivamente hay que hacer, los proyectos de inversión e infraestructura toman bastante tiempo. Pero sí, yo comparto que podría haber sido mejor la infraestructura, especialmente en Colchane. Ya. Y si bien las infraestructuras tienen un rol relevante, nosotros hicimos una encuesta tratando de entender un poco las causas de lo que genera el ingreso clandestino. Y hay dos temas que influyen mucho en esto. Uno, efectivamente, la expectativa de que no haya sanción por ingresar clandestinamente y esperando una eventual regularización o perdonazo. En Chile, por ejemplo, ciudadanos venezolanos expulsados el año 2022 por ingreso clandestino, 2. Cantidad de ciudadanos venezolanos que ingresaron clandestinamente el año 2022, 40.089, o sea, 0,005%, o sea, prácticamente nadie. Y finalmente también se habla que, por ejemplo, ahora con los militares en frontera, cuando ellos van, hacen control de identidad, sí, pero todos los extranjeros se quedan en Chile, porque hay una expectativa que les van a dar visa. Y la ministra Toa dijo, no, nosotros no vamos a expulsar a quienes tengan decreto de expulsión. Bueno, pero el gobierno del 2022, de estos 54.000 ingresos clandestinos, firmó 911. Entonces dejó a 53.000 personas sin decretos de expulsión en Chile esperando un perdonazo. Entonces, esa es una de las principales razones y eso es 100% responsabilidad del Ejecutivo. Y el segundo tema, eso yo creo que es súper cultural y súper transversal, la facilidad con que los extranjeros irregulares trabajan en Chile sin permiso. Aplicaciones de reparto, construcción, agricultura, servicios, comercio. Prácticamente todos conocen a alguien que trabaje sin autorización, pero no conocen a nadie que haya sido sancionado o a su empleador por trabajar sin sanción. Y eso es muy distinto a los modelos que se hace en Europa o en otros, donde la sanción a los empleadores también es muy alta. Si no se arreglan esos dos temas, podemos tener la mejor infraestructura, incluso algunos dicen estructura física, pero el incentivo, la razón es que acá pueden ganar mucha plata sin tener visa, y segundo, no van a tener una sanción si ingresan clandestinamente. Y si no se cambian esas dos cosas, no se va a poder arreglar el tema. Álvaro Belolio, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que estés muy bien. No, muchas gracias. Que tengan un buen día. Buenos días, buena semana. Nos vemos.